Hola, bienvenidos a todos. Hoy les traigo los problemas metafísicos de la educación, donde un estudio metafísico de la educación deberá resolver algunos problemas fundamentales. Uno vendría a ser la estructura entitativa de la educación. Para comprender la estructura de un ser, debemos conocer las partes que lo integran. Antológicamente, el ser está integrado de esencia y existencia. Entendemos por esencia lo que es el ser, aquello por lo que se distingue un ser de otro. Por existencia entendemos lo que da la realidad a la existencia en el orden de los seres realizados. En este primer problema metafísico queremos conocer la estructura del ser educativo y dentro de este primer problema tenemos aspectos muy importantes como el ente educativo. La educación es algo que se da en el ser humano, pero que antes no la poseía y que teniéndola lo podría perder. Esto nos hace pensar que es algo accidental y no esencial a su naturaleza, porque el hombre es un ser completo con educación o sin ella, pero en cambio no podemos pensar en la educación como algo realizado y de todo ello podemos concluir que siempre hemos de hacer referencia al hombre como un portador de la educación, no solo para que ésta se realice, sino para poder concebirla. Otro problema vendría a ser la existencia de la educación. Para este punto se requiere que un ser sustancial actúe para que se manifieste la existencia, el ser accidental de la educación. Bueno, es conocer la forma, cómo se manifiesta la existencia de la educación, porque al conocerla comprendemos mejor su modo de ser, su esencia, porque el modo de ser se descubre por el modo de existir. También se dice que la educación no debe confundirse con un resultado ni con la persona educada. Otro punto vendría a ser la esencia de la educación. Cuando se trata de exponer la definición esencial de la educación, habrá que expresar explícitamente al hombre como un sujeto de ella. Eso nos quiere decir que la educación es aquella que modifica, por la que el hombre es perfeccionado. Otro punto vendría a ser la constitución de la esencia y la existencia en el seno de la educación. Aquí no se observa una relación entre la existencia y la esencia, donde encontraremos dos posiciones. Uno vendría a ser la filosofía tradicional, donde concede primacia a la esencia, y la otra la filosofía existencial, que da primacia a la existencia. Esta procede a la esencia. De ello, podemos decir que la existencia del hombre precede a la educación, pero la existencia de la educación, aun cuando es misma existente humana, no precede ni sigue a la esencia de la educación. Lo único que precede a la educación es la esencia y la disposición potencial del hombre para ella. Donde la educación es algo adquirido, una realidad derivada, la educación es un fenómeno devenido sobre la base de un proceso que comienza, dura y concluye. En conclusión, sabemos que ya la existencia de la educación es la misma que la del hombre portador de ella, y la esencia lo es también dependiendo de la esencia humana. Por eso, la educación nunca puede concebirse como un ser que existe en sí, porque la misma existencia humana es la que actualiza la existencia y la esencia de la educación. Otro problema fundamental de la educación es la estructura esencial de la educación. Este es el segundo problema. En este segundo problema indagamos a la esencia de la educación, o sea, nos preguntamos por la causa formal de la educación. La esencia de la educación consiste en las modificaciones perfectivas adquiridas por el hombre en su desarrollo. Bueno, se dice que la educación más que un ser es un haber. La educación la constituyen los hábitos. El hábito es la cualidad difícilmente movible por la cual el sujeto se dispone bien o mal en el ser o en el actuar. Y no confundamos los hábitos y las costumbres, puesto que existen diferencias. Los hábitos se forman por el entretenimiento y se dirigen hacia un fin concreto, mientras que las costumbres resultan de la repetición sencilla y no siempre causan un perfeccionamiento en las formas de la vida. Y dentro de este segundo problema también encontramos aspectos muy importantes, como vendría a ser la formación de los hábitos. Por ejemplo, cuando se trata de la formación de un hábito nuevo o destruir uno antiguo, hay que lanzarse con la más fuerte determinación y la decisión que sea posible. Porque un rasgo peculiar de los hábitos es que las acciones se realizan sin previa recapacitación, sin fragmentar la acción mediante operaciones peculiares, sin trazar un esquema para la ejecución de actividades. Otro punto vendrían a ser los hábitos y el aprendizaje. La formación de los hábitos tiene gran importancia en el aprendizaje, porque al realizarlo por primera vez una actividad de aprendizaje cometemos algunas imperfecciones, puesto que para la adquisición de los hábitos es indispensable despertar el interés activo. Podemos decir que el aprendizaje debe fijarse en la memoria, los fines, las condiciones y las reglas de ejecución de la tarea por realizar.
tan firmemente que pueden ser recordadas por sí mismas durante la ejecución. Otro punto vendrían a ser las capacidades o facultades. Nos vamos a ocupar de las capacidades o facultades porque ellas se realizan las modificaciones perfectivas, en lo que consiste la esencia de la educación. Por ejemplo, toda capacidad incluye la forma de realizar algo. El cómo se realiza una actividad es necesaria la combinación de varias capacidades para actuar. Ninguna capacidad es aislada, puede garantizar la obtención de resultados satisfactorios. Y de todo lo mencionado, se dice que a mayor número de actividades realizadas por el hombre, corresponde mayor amplitud y mayores oportunidades para el desarrollo de capacidades. Otro punto son las actitudes. Las actitudes son los estados mentales y emocionales mediante los cuales el sujeto se adapta ante situaciones dadas. Se dice que el estudio relativo de las actitudes corresponde a la esencia de la educación, puesto que ésta supone disposiciones habituales de carácter mental y emocional a través de juicios y sentimientos. Puedo decirte que como educadores nos toca despertar y desarrollar las capacidades, formando los hábitos no solo morales, sino intelectuales, para que se perfeccione el educando. Debemos distinguir al educando en la formación de sus actitudes, para que realice la valoración de lo moral, estético, económico, político y social, y pueda responderle a la forma positiva individual y socialmente. Otro punto vendría a ser las habilidades. La habilidad es la destreza para ejecutar una actividad, bien sea intelectual, estética, social o manual, y se adquiere mediante el ejercicio de las actividades propias y es fundamental para una adecuada educación. En nuestra actualidad se pretende enseñar haciendo, con ello el niño aprende mejor porque elabora su propio conocimiento. Esto no solo favorece para la ejecución de los trabajos que proporcionan una habilidad manual, sino para el desarrollo de capacidades que por mucho tiempo estuvieron ocultas en la mayoría de las personas. Finalmente, en síntesis, la esencia de la educación consiste en las modificaciones perfectivas adquiridas por la persona humana, mediante el constante proceso de desarrollo de las capacidades, la formación de los hábitos, de las habilidades y de las actitudes correctas. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya sido útil este video y denle like.